Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con mucho gusto en este martes 20 de octubre del 2020. Seguimos adelante con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a leer ahora en Romanos capítulo 9, versículos 9 al 18. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, dueño de toda la creación, porque tú la creaste, venimos, Señor, delante de ti para rogarte y suplicarte que en esta hora quieras enseñarnos con tu palabra. Que esta palabra tuya, Señor, sea un fundamento firme y sólido sobre el cual edificar nuestra fe. Te ruego bendición para los corazones de cada uno de nuestros oyentes, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre toda su creación, Dios es soberano sobre su plan maravilloso, y estamos viendo aquí precisamente que el apóstol Pablo está muy triste, profundamente triste, porque sus hermanos según la carne, sus parientes según la carne, han sido separados de Cristo. El argumento legal es que se rehusaron a creer. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el Mesías que tenía que ser recibido en medio de Israel como el rey de Israel, como el soberano de las naciones, fue rechazado, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y todo esto obedece exactamente el plan que Dios había trazado desde un principio. Entonces el apóstol Pablo dice: la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no ha fallado, porque la promesa sobre Israel sigue vigente. Él dice, el apóstol Pablo dice, citando la porción que ya veíamos de Génesis capítulo 21, dice: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, tanto los judíos como los no judíos van a ser salvos solamente por la fe. En esto consiste el evangelio que predica el apóstol Pablo. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío principalmente, primeramente al judío, pero también al no judío. Es decir, ahora Dios se ha llegado un pueblo suyo y claramente establecido desde un principio como hasta ahora. No son los hijos de Dios los que son circuncidados según la carne, como vimos que dice Romanos 2, 28 y 29, sino los que son circuncidados en su corazón. Y esto sigue obedeciendo al plan de Dios absolutamente, el plan que Él trazó soberanamente y que no va a cambiar y que no va a fallar.
Ahora entramos a 3 ejemplos que el apóstol Pablo está presentando aquí para los lectores de la carta a los romanos. Primero presenta que la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, Abraham y Sara, siendo viejos, siendo ya muy ancianos, a ellos Dios les prometió un hijo, ¿sí? Y ese es un asunto. Vamos a ver Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis 18:10 dice de esta manera: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, humanamente hablando, era imposible que Sara tuviera un hijo precisamente de Abraham, que también era muy avanzado en años. Pues bien, Isaac nació exactamente como Dios lo prometió, de Abraham y Sara. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac. Es decir, Rebeca e Isaac también tuvieron hijos. Versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Vayamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer los versículos 21 al 25. Génesis capítulo 25, versículos 21 al 25. Dice de esta manera: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Es decir, oró. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Es decir, aún no nacían Jacob y Esaú cuando ya Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Es decir, Esaú serviría a Jacob. Jacob sería el patriarca, dueño de las bendiciones y las promesas que Dios había dado a su padre Isaac. Versículo 14 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios tiene autoridad sobre toda su creación, absolutamente toda la autoridad, porque es suya, a Él le pertenece todo lo que hay en el mundo. Versículo 15 de Romanos 9. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y entonces el apóstol Pablo cita ahora precisamente a Faraón. Versículo 17 y 18.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 9, versículo 16. Éxodo 9:16 dice: y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, Faraón existió, Faraón vivió para que Dios mostrara todo su poder. Con las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, Dios mostró la supremacía de su deidad sobre todos los dioses, los ídolos que Egipto había fabricado. Veamos Éxodo 9:35. Como dijo Dios, tal como lo dijo Jehová, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es decir, hermanos, amigos, oyentes, Dios se reserva toda su autoridad sobre su creación. No hay nada ni existe nada que sea más poderoso que Dios, y no existe nada absolutamente a quien Dios tenga que consultarle para ejecutar su plan maravilloso. Dios es Dios y nada puede oponerse a su plan ni a su poder. Esto es algo que en el capítulo 9 de Romanos tenemos que aprender, que el plan soberano de Dios siempre se cumple, así como lo hemos visto en la historia de la humanidad, y también lo podemos estar observando claramente en los acontecimientos de nuestros días. Dios les bendiga, amados hermanos. Compartamos estos estudios, compartamos estas meditaciones, que sea sembrada la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión.